Muy buenos días, titulamos la apertura de hoy La guerra Irán, Israel y el efecto mariposa en Argentina para el día 550 de Milei, porque parafraseando el concepto de efecto mariposa creado por el meteorólogo y matemático norteamericano Edward Lorenz, podemos decir que un ataque impulsado en Irán puede generar enormes consecuencias en Argentina. La mayor prueba de esta afirmación es que ya ha sucedido en reiteradas ocasiones. Y antes de explicar nuestro planteo, vamos a dar un poco de contexto geopolítico e histórico a por qué decimos que Argentina ya fue blanco de la guerra entre Irán e Israel hace ya más de 2 décadas. Lamentablemente, la guerra mundial en cuotas, esta es una frase textual del Papa Francisco, se vuelve a intensificar. Irán e Israel intercambian ataques, son 24 muertos israelíes, 227 muertos iraníes, los que ya se cuentan, y este conflicto no es nuevo, se puede rastrear incluso desde el inicio del Estado de Israel y de la revolución iraní en 1979. Vamos a un fragmento que explica brevemente este proceso, la revolución de los ayatolá en el año 1979. De Irán, en 1979, fue un acontecimiento histórico que transformó radicalmente la nación. Encabezada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, la revuelta buscaba derrocar al régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, acusado de corrupción y occidentalización. La revolución fue impulsada por un amplio espectro de la sociedad, incluyendo estudiantes, trabajadores y religiosos. La caída del Shah llevó al establecimiento de una república islámica teocrática bajo el liderazgo de Khomeini. Este cambio político tuvo un impacto significativo en la política regional y global, generando tensiones con Occidente y redefiniendo la identidad política de Irán. La revolución también influyó en movimientos islamistas en otras partes del mundo, marcando un hito en la historia contemporánea y dando forma al destino de la República Islámica de Irán. Y algunas cosas para agregar, la revolución fue contra una monarquía que se entendía funcionaba como una correa de transmisión de los intereses norteamericanos en la región, y uno de los detonantes de la revolución fue que el monarca había aceptado la creación del Estado de Israel, o sea, el monarca Reza Pahlavi. La revolución, desde el comienzo, además de instalar un Estado teocrático, tiene en su fundación el no reconocimiento de la legitimidad del Estado de Israel. La revolución iraní le terminó de dar forma a un bloque regional guiado por esta República Islámica que se opone a Israel, que a su vez también es visto como una correa de transmisión de los intereses norteamericanos en la región. Este bloque, compuesto por Irán y diferentes organizaciones armadas islámicas de distintos países, incluso no solamente armadas, sino terroristas como Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. Este bloque desconoce el Estado de Israel, considera que es un estado de ocupación de un territorio palestino y que desde su punto de vista no están por la llamada solución de los 2 estados. Consideran que el Estado de Israel debe desaparecer directamente. Con ese planteo evidentemente no hay ninguna posibilidad más que una guerra. Días después de la revolución iraní hubo un hecho que terminó de consolidar no solo la enemistad de la República Islámica con Estados Unidos, sino la aceptación desde su génesis del régimen iraní de estrategias terroristas que con los años evolucionaron el apoyo, por ejemplo, a los mencionados grupos terroristas Hamas y Hezbollah o los hutíes en Yemen. Vamos a ver este origen de lo que podría ser el espíritu terrorista del gobierno de los ayatolá. Toma de los rehenes en Irán, de los rehenes norteamericanos de la embajada en Teherán, pocos días después de que había asumido el nuevo gobierno. 4 de noviembre de 1979. El día que marcó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Cientos de estudiantes rodearon la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a varias personas hasta quedarse con 52 diplomáticos estadounidenses. Otros 6 lograron escapar y refugiarse en la residencia del embajador de Canadá hasta su rescate. La situación fue originada tras la Revolución Islámica, cuando los estudiantes, con coordinación de clérigos radicales, presionaban a Washington a extraditar al derrocado Shah Mohammad de la dinastía Pahlavi para ser juzgado por crímenes durante su mandato con la ayuda de su policía secreta, la Savak.
La crisis terminó 444 días después con la muerte del Shah y con la liberación de todos los rehenes. Este capítulo de la historia es motivo de celebración en Irán, que lo considera un golpe a Estados Unidos por su presunto espionaje a miembros de la República Islámica recién formada. Sería más o menos como si Argentina decidiese detener a todos los iraníes que hay en Buenos Aires hasta que Irán no entregue a la justicia argentina a los sospechosos del atentado en la AMIA. Y parte del efecto tiene que ver con la AMIA. En 1994 nuestro país sufre el ataque más importante de la comunidad judía luego de la Segunda Guerra Mundial por fuera de Israel. Estamos hablando del atentado de la AMIA, atentado que luego de que se desarrollara la pista iraní como línea de investigación tiene a parte de la máxima cúpula iraní militar procesada por nuestra justicia, entre ellos, en el caso de la cúpula militar, al nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria Nacional iraní. Vamos a ver un fragmento del atentado de la AMIA, el informe de la televisión pública a 40 años del inicio de la democracia. 18 de julio de 1994, 9:53 de la mañana. 2 años y 4 meses después del ataque a la Embajada de Israel que mató a 22 personas, un nuevo atentado en Buenos Aires voló el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicado en la calle Pasteur 633. Fue uno de los más brutales ataques terroristas en el país y en el mundo. El mayor contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Una bomba. 85 muertos, alrededor de 300 heridos, casi 29 años de impunidad. El saldo del atentado a la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires difícilmente pudo ser peor. ¿Por qué este segundo atentado? Muy sintéticamente hay que evaluar lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo en esos momentos, donde el candidato Carlos Menem llegó a la presidencia en base a una cantidad de promesas, pero como todos sabemos, una vez que él accede a la primera magistratura, da un vuelco de 180 grados, traiciona los compromisos. Carlos Menem le da el abrazo a Bush. Constituye un motivo de orgullo esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. Se embarca en lo que se conoció como las operaciones carnales, manda tropas al Golfo, es el único país de Latinoamérica que hace ese gesto. Todo este contexto casi fue una crónica de un crimen anunciado. Pero como podríamos decir, para poner en contexto, antes del atentado a la AMIA existió el atentado a la Embajada de Israel. Ese es un atentado en el que no se coloca a Irán como responsable. De hecho, las tropas que manda Menem a la guerra del Golfo es a Irak, un país que había estado en guerra con Irán. O sea, allí son las diferencias internas de distintos sectores del mundo árabe y las promesas que había hecho Menem en ese momento en la guerra del Golfo no tenían que ver con Irán. Sí, la voladura de la embajada, después de 2 años después de la voladura de la embajada, el atentado y la voladura de la AMIA. Y como decíamos, son 8 funcionarios de primera línea iraní que están investigados por el atentado. Lamentablemente el crimen quedó impune, más de 30 años de investigación judicial, pero siendo también justos con nuestra propia justicia. Tampoco Estados Unidos podría haber evolucionado jurídicamente en un juicio para descubrir los autores del atentado a las Torres Gemelas y los hubiese llevado a juicio a un tribunal en Washington. Las condenas en los casos de terrorismo de Estado realizados por otro país, normalmente la respuesta que tienen es militar y no jurídica, ¿no? Equivocación en ese sentido de Cristina Kirchner, creer que sancionando un memorándum de entendimiento con Irán, a pesar de que Irán tenía buena parte de los funcionarios procesados por nuestra justicia, se iba a poder avanzar de esa manera. Ese intento de acuerdo nació como una reunión secreta que fue publicada gracias a un extraordinario trabajo del periodista de perfil ya fallecido Pepe Irachev. Vamos a un
fragmento en el que Liachev recuerda y cuenta cómo fue y reveló esa información secreta. Pacto Argentina con Irán, denuncia de Pepe Liachev. Efectivamente hubo una reunión de Héctor Timerman con el presidente de Siria. Este hombre, que se llama Bashar el-Assad, es el responsable de la carnicería actual que es Siria, y con 27.000 muertos en apenas 20 meses. Eso fue en Alepo. Exactamente, esa reunión en Alepo que yo denuncié en Perfil, ni siquiera la palabra esa vale, Marcelo. Yo revelé que efectivamente, como parte de una gira presidencial que iba con la presidenta, Timerman se alejó de Dubái o de los Emiratos, fue a Turquía, fue a Siria, y en Siria, en Alepo, se entrevistó con el Assad el mismo día que estaba el canciller de la República Islámica de Irán en Alepo. Hablé efectivamente de que había una negociación en curso. Hablé de un diálogo que se estaba desarrollando de una manera clandestina y del que nunca informó al país la presidenta. Recapitulando, una reunión secreta, Liachev lo reveló en Perfil, el canciller de ese momento, Raúl Timerman, lo acusó de mentir, lo llamó pseudoperiodista, luego el kirchnerismo mismo admitió las negociaciones y lo hizo votar en el Congreso. Ese famoso pacto se votó en el Congreso. La derivación de todo esto, como todos sabemos, termina con la muerte del fiscal Alberto Nisman, que vale la pena reconocer que cada vez que se avanza queda más que fue un asesinato que fue un suicidio. Y como podrán recordar, Nisman, fiscal de la AMIA, había denunciado previamente a Cristina por el encubrimiento, casualmente aparándose en el memorándum de entendimiento de Argentina con Irán del entonces gobierno kirchnerista que había firmado con Irán. Días después de anunciar que haría una presentación en el Congreso con su denuncia, Nisman muere en su departamento de Puerto Madero. Esto tuvo un efecto devastador y devastador en todo sentido para la familia, devastador para la sociedad, pero al mismo tiempo también modificó el panorama electoral. El kirchnerismo, a quien se le asignaba responsabilidad por lo sucedido, terminó perdiendo una elección que hasta ese momento parecía que no iba a ser. Vamos a colgar un fragmento que muestra la marcha de los paraguas, la movilización multitudinaria tras la muerte del fiscal, donde Mauricio Macri participa, y se podría decir que es el bautismo de Macri como candidato a presidente. Marcha de los paraguas, 19 de febrero de 2015. La intensa lluvia no impidió que miles de personas se concentraran ante el Congreso, desde donde marcharon a la Plaza de Mayo para rendir homenaje al fiscal Alberto Nisman. En silencio y con pancartas pedían verdad y justicia. Es para esclarecer el hecho que nos afecta a todos los argentinos ante la muerte del fiscal. O sea, no estamos culpando a nadie. Queremos encontrar un culpable. Básicamente eso es todo. Alberto Nisman era el fiscal encargado de investigar el atentado a la Mutual Judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994. Él apuntó a Cristina Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de este acto terrorista. 4 días después de la denuncia, Nisman apareció muerto en su vivienda el pasado 18 de enero. El gobierno ve en la marcha un acto con trasfondo político. Fernández, sin hacer referencia a la marcha o a su imputación, dio un discurso horas antes durante la inauguración de la central nuclear Atucha 2. Mauricio Macri fue a esa marcha. Luego de su participación se encumbró como el principal opositor al kirchnerismo, debilitado por el escándalo que, sumado a diferentes problemas de gestión, hizo que perdiese el oficialismo en las elecciones y se terminara con una hegemonía de 12 años del kirchnerismo. Para el peronismo, el tema con Irán siempre es complejo y vuelve a chocar con la misma piedra cuando recupera el gobierno en el año 2019, cuando un año antes de las elecciones de 2023 tuvo durante un año un avión de Venezuela con tripulación iraní acusada de parte de Yasser militar, detenido en Ezeiza en un proceso judicial complejo que ocupó la tapa de los diarios y la agenda pública durante muchos meses. Y durante el gobierno de todos, y finalmente hacia el final del gobierno del Frente de Todos, China fomentó, por un lado Brasil fomentó que Argentina integrase los BRICS, y China paralelamente fomentó que lo hiciese Irán. En el mismo momento, o sea, en el mismo momento que Argentina, con su deseo ansiado de muchos años de integrar el BRICS junto con Brasil, le toca que China propone que al mismo tiempo ingrese Irán. Vamos a un fragmento del momento de los BRICS,
donde se propone que Irán, junto con Argentina, entren a los BRICS el 24 de agosto de 2023. Y hablamos ahora de ese bloque de los estados BRICS que culmina su cumbre de 3 días con la incorporación de 6 nuevos miembros que, según el presidente brasileño Lula da Silva, son elegidos en función de su importancia geopolítica y no de la ideología de sus gobiernos. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que en el futuro serán invitados a adherirse Argentina, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, así como los 2 rivales regionales, Irán y Arabia Saudita. La fecha fijada es el 1 de enero. A partir de entonces, la nueva alianza concentrará 1/3 del comercio mundial total. Además, Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica acordaron aumentar el comercio entre sí, así como la creación de una moneda común en un intento por desafiar el dominio del dólar. Con motivo de la futura adhesión de Argentina, el presidente Alberto Fernández grabó un mensaje en cadena nacional comunicando la noticia. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo. Es de la misma manera cuando Alberto Fernández, viendo en Rusia a Putin, dijo que ofrecía a la Argentina como puerta de entrada a Rusia meses antes de que Rusia invadiese Ucrania. Para el peronismo sigue siendo un problema cómo participar de un bloque cuyos funcionarios de uno de los países está procesado por la justicia de la Argentina. O sea, obviamente ahí crea una situación de imposibilidad, un dilema. Los BRICS, que fueron una gran esperanza de alternativa multipolar pacífica a comienzos de siglo, termina siendo devorado por el regreso de Putin a la presidencia, ya sin la necesidad formal de tener un periodo, un presidente títere, modificando la Constitución, ejerciendo la presidencia casi de manera vitalicia e invadiendo en 2 etapas Ucrania, y ahora con la inclusión de Irán al año siguiente, en realidad un poco más de un año, estallando una guerra entre Irán y Israel, un estado con relaciones terroristas contradictorias contra la multipolaridad pacífica. Obviamente el pueblo de Rusia y el pueblo de Irán no tendrán para siempre los regímenes antidemocráticos que hoy tienen. El propio Netanyahu, otro líder absolutamente cuestionable, les dijo al pueblo de Irán que no era contra ellos, sino contra el régimen que los oprime. Sin ninguna duda, la intención geopolítica de la importancia que tienen estos países que el BRIC mencionaba, como la tiene Rusia, sin ninguna duda, hoy enfrentan un problema de estar con líderes al frente que, en lugar de ser un factor de unión, de comercio, de paz, termina siendo lo contrario. Es decir, China, en su objetivo de construir una alternativa multipolar pacífica y no la guerra fría violenta de los años 70, choca contra la piedra de aquellos que, como bien decía el Papa Francisco, llevan adelante una tercera guerra mundial en cuotas. La primera semana de julio se celebra en Brasil la reunión anual de los BRICS, en lo que resulta el peor momento del bloque, porque 2 de sus integrantes están en guerra. También Lula y el PT, como el peronismo, quedó atrapado en el dilema. La expresidente Dilma Rousseff, por ejemplo, preside el Banco de los BRICS, como en la Segunda Guerra Mundial, donde Brasil quedó del lado de los Estados Unidos y Argentina descolocado como neutral. Hoy se repite, 80 años después, el mismo problema de alineamiento mundial en esta especie de tercera guerra mundial en cuotas que pronosticó Francisco. Mientras tanto, Javier Milei, en su campaña, en sus primeros días de gobierno, se alineó totalmente con Israel en Estados Unidos. Incluso uno podría decir de que todo lo que sucedió con el avión iraní y luego con el BRICS invitando a la Argentina con Irán, pudo haber incluso favorecido las elecciones de la elección de Javier Milei y ser en detrimento del candidato peronista por la mala imagen que representa Irán en la Argentina después de los atentados de la AMIA. O sea, le costó al peronismo en el año 2015 perder la presidencia y le volvió a costar en 2023. El estigma de Irán sobrevuela sobre el edificio del Partido Justicialista. Vamos a los siguientes fragmentos de la primera visita de Milei al suelo
israelí como presidente. Esta es de febrero de 2024. Una información también que nos contaron hace un ratito nada más. Se espera que al regreso del viaje salga publicado el decreto donde la Argentina reconoce al grupo Hamás como una organización terrorista. Atención, porque eso era lo que faltaba, ¿no? En todo este acercamiento. No es fácil para un país, en este caso la Argentina, por cuestiones jurídicas, económicas y demás, incluir a un grupo, en este caso Hamás o cualquier otro, dentro de las organizaciones terroristas. Están terminando de afinar todo y es una de las promesas, inclusive, que Javier Milei le hizo al propio Benjamín Netanyahu y a las autoridades israelíes, y se espere que al regreso del viaje, que después de acá de Israel será el Vaticano también, se publique el decreto incluyendo a Hamás en las organizaciones terroristas reconocidas por la Argentina. El 7 de octubre de 2023, durante la campaña presidencial en Argentina, fue el atentado de Hamás al territorio israelí, es decir, del bloque dirigido por Irán contra el gobierno de Estado de Israel. El impacto de ese atentado, que causó 1.139 muertes y desencadenó el recrudecimiento de la guerra entre Israel y Hamás. Ese conflicto también se metió en la política nacional y el peronismo, por su historia reciente, apareciendo cercano a Irán, también salió abollado de esa situación. Por su parte, Milei, que como dijimos está totalmente alineado con Israel, se encontraba en Israel ahora cuando sucedieron estos ataques. Vamos al fragmento de Javier Milei reunido con Benjamín Netanyahu en la reunión bilateral hace muy poquitos días, 10 de junio de este año. My friend, it's good to see you. It's very good to see you. It's a pleasure for me to take here again. You know what I said? Javier Milei is a real Javier. You know what Javier is? Yes, exactly. Javier is a real Javier. Gracias. And I feel like a big brother with you. And all Israel is a big nation. I have a big feeling for Israel. We feel it. Bueno, nuestro presidente rápidamente se posicionó a favor de Israel, consideró una provocación inaceptable la designación de Ahmad Bahidi al frente del ejército israelí, el militar involucrado en la causa de la AMIA, y en este caso no cabe ninguna duda que todos los partidos políticos deberían considerar que quien está procesado por el atentado de la AMIA, sea el jefe de la Guardia Nacional Revolucionaria iraní, es un elemento de preocupación y que merece toda censura desde la Argentina. Evidentemente las derivaciones de esta guerra no solamente seguirán impactando en la región, en el mundo en general, sino en la Argentina en particular. Y para hacernos eco del reclamo mundial de paz que frente a esta guerra mundial en cuotas, como decía el Papa, se genera, nos vamos con una canción con un fuerte contenido antibélico. Su nombre es Dirty, de Harry de Gorillaz.